Buen día, yo soy Susana Robledo, estudiante de Medicina de la Universidad de Guanajuato, y el día de hoy les voy a hablar de taquiarritmias de complejo estrecho. Iniciaremos por ver la definición de taquicardia. Taquicardia se define como aquella donde la frecuencia cardíaca ventricular es mayor a 100 latidos por minuto. A su vez, esta puede dividirse en dos tipos, según la longitud del complejo QRS en el electrocardiograma. Si la longitud es menor a 120 milisegundos, se considera un complejo corto, pero si la longitud es mayor a 120 milisegundos, se considera un complejo ancho. La diferencia entre un tipo de complejo y otro las explico a continuación. En la imagen podemos ver que existe una división en el corazón y nos define la parte superior como QRS angosto y la parte inferior como QRS ancho. El QRS angosto es el reflejo de una rápida activación de los ventrículos por el sistema His-Purkinje de forma normal, que sugiere que la arritmia se origina por encima del haz de His, ocasionando una taquicardia supraventricular, como lo muestra la imagen. El sitio de origen puede ser en el nodo sinusal auricular, en el nodo auriculoventricular, el haz de His o puede ser incluso una combinación de todos los anteriores. Mientras que el QRS ancho es aquel que se presenta con una activación ventricular anormalmente lenta, lo cual se muestra en la imagen. Esto pasa porque la arritmia se origina por debajo del haz de His en las ramas del paquete, las fibras de Purkinje o el miocardio ventricular, ocasionando una taquicardia ventricular. Ahora sí, definamos qué son las taquiarritmias. Son ritmos cardíacos anormales con una frecuencia ventricular de 100 o más latidos y pueden ser el resultado de varias patologías sintomáticas. En este caso, hablamos de taquiarritmias de complejo estrecho, porque su complejo QRS, encontrado en el electrocardiograma, es menor a 120 milisegundos. En su patogenia existen tres causas principales: reentrada, automaticidad y actividad disparada, siendo la reentrada la más común de las causas y se refiere a que utiliza dos o más vías de tejidos de conducción eléctrica distintos con diferentes propiedades electrofisiológicas que se encuentran unidas proximal y distalmente formando un circuito que puede ser anatómico o funcional. Este circuito puede activarse repetidamente. Eso produce que se forme la taquicardia de manera sostenida. Según las características y la ubicación de este circuito, será el tipo de arritmia que presente cada paciente. La automaticidad tiene automatismo normal o anormal, que puede estar presente principalmente en la taquicardia sinusal. Y la actividad disparada describe aquellas arritmias que son provocadas por la intoxicación por digital. Las manifestaciones clínicas son variables, dependiendo de la rapidez con la que late el corazón, la presión sanguínea, la perfusión tisular, las comorbilidades asociadas y la sensibilidad del paciente a los síntomas, que por lo general tienen un inicio abrupto. Entre los principales síntomas o los más comunes se encuentran las palpitaciones, que son la manifestación clínica más frecuente y son definidas como un latido cardíaco rápido o irregular en tórax y cuello anterior, y pueden ir acompañados de aturdimiento o mareos, incluso de diaforesis. Otro de los síntomas comunes en la taquicardia de complejo estrecho
es la dificultad para respirar. Si bien lo pueden presentar todos los pacientes con QRS estrecho, pero es mucho más común o más probable que se presente en aquellos pacientes que tienen comorbilidades cardíacas subyacentes y unas frecuencias mayores a 150 latidos por minuto. Pueden ir acompañadas de dolor en el pecho. Otro síntoma que podemos encontrar en las taquicardias de QRS complejo estrecho es el síncope o presíncope, que si bien es una presentación rara en este tipo de arritmias, ya que en la mayoría de los casos la frecuencia cardíaca no aumenta a cifras tan elevadas como para afectar la función ventricular y el gasto cardíaco, pero si existe taquicardia con una frecuencia mayor a 250 latidos por minuto, puede ocasionar una disminución en el gasto cardíaco y afectar la función ventricular, ocasionando así la presencia de un síncope o presíncope. A la exploración, el paciente presenta un pulso rápido o que puede ser de ritmo regular o irregular. Durante la auscultación, nos encontramos con la presencia de un latido cardíaco rápido. Además, pueden existir otros hallazgos que son causados por complicaciones de otra afección. Por ejemplo, la hipotensión puede ser causa o puede ser producida, mejor dicho, por un síncope, mientras que la congestión pulmonar puede ser provocada por la presencia de una insuficiencia cardíaca asociada. El diagnóstico de taquiarritmias de complejo estrecho se sospecha en aquellos pacientes en los que se detectan signos y síntomas de taquiarritmias, principalmente las palpitaciones, aunque también pueden ser aturdimiento o mareos, diaforesis, dificultad para respirar, dolor en el pecho, el síncope e incluso llegar a la disminución leve de la conciencia, según la severidad con la que llegue el paciente. Además, irán acompañados de un pulso mayor a 100 latidos por minuto que se encontrará al momento de la exploración. Sin embargo, para diferenciar entre una taquicardia de complejo estrecho y una taquicardia de complejo ancho, se requiere realizar un electrocardiograma, porque a través de él revisaremos las características de la frecuencia, ancho del QRS, morfología de las ondas P principalmente, con el objetivo de diferenciar entre el complejo corto o ancho y además identificar el tipo de arritmia específica del paciente, pues esto será la base para elegir el tratamiento adecuado del paciente según lo necesite. Hay que recordar que durante el electrocardiograma encontraremos una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, lo que nos hace pensar en taquicardia. Además, encontraremos un QRS estrecho menor a 120 milímetros que nos hará pensar en una taquicardia de complejo estrecho. El tratamiento de los pacientes con taquiarritmia de complejo estrecho va muy de la mano con el diagnóstico de la misma. ¿Por qué? Para dar un tratamiento específico a un paciente se requiere realizar una evaluación completa del paciente, principalmente dentro de dos ámbitos. El primero sería el estado hemodinámico del paciente, que nos dará la pauta para elegir entre un tratamiento y otro, además de las características electrocardiográficas encontradas en el electrocardiograma. Eso nos dará la pauta para conocer cuál es el tipo de arritmia específica que presenta el paciente. En base a eso trabajaremos
para aplicar un tratamiento o terapia que sea adecuada contra ese tipo de arritmia. Para elegir el tratamiento de un paciente con taquicardia de complejo estrecho, realizaremos 3 preguntas que por lo general durante la práctica clínica se realizan de forma simultánea, pero aquí lo veremos por pasos. La primera es, ¿cómo se encuentra el paciente hemodinámicamente? En este punto podemos encontrar 3 opciones del estado hemodinámico del paciente y según cada tipo de estado hemodinámico es el tratamiento más recomendado para dar de forma inicial a un paciente que se presente así al área de urgencias. El primer estado hemodinámico es si el paciente se presenta con un ritmo hemodinámicamente inestable y no sinusal, la recomendación principal es convertir el ritmo no sinusal a ritmo sinusal. ¿Y cómo lo hacemos? Hay 3 opciones. La principal es la conversión urgente del ritmo sinusal. La segunda opción son las maniobras vagales, que algunos recomiendan mucho, pero siempre y cuando no interfieran con la conversión. Y la tercera es la terapia farmacológica intravenosa, aquella que se utiliza si las maniobras vagales no han surtido efectos sobre la arritmia. La primera línea es la adenosina, seguida de verapamilo o incluso de betabloqueadores, todos ellos intravenosos. El segundo estado hemodinámico que puede tener el paciente que se presenta con nosotros durante nuestra práctica clínica es un ritmo hemodinámicamente inestable y sinusal. En este caso, el ritmo tiene un ritmo sinusal. Ya no hay que convertirlo. Por lo tanto, el tratamiento recomendado es dar tratamiento a los trastornos cardíacos que existen o a cualquier causa que esté contribuyendo a aumentar la frecuencia cardíaca, a presentar esos síntomas de taquicardia que están ocasionando el malestar del paciente. Finalmente se encuentra el tercer estado hemodinámico del paciente, que es cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente estable. Presenta síntomas, sí, pero se encuentra estable. No hay que modificar ningún ritmo y se encuentra tranquilo, con síntomas, pero tranquilo. En este paso, no es algo que sea como muy urgente, pero eso no quiere decir que no dejemos de darle atención. Se realizará un examen minucioso y detallado de electrocardiograma de 12 derivaciones. Todo esto con un objetivo, que lo vengo mencionando desde hace 3 o 4 diapositivas. Identificar la arritmia correcta que tiene el paciente. El objetivo es identificar la arritmia correcta para poder dar el mejor tratamiento que ayude al paciente. La siguiente pregunta es, ¿el complejo es estrecho o ancho? Anteriormente, durante el diagnóstico, ya nos habíamos cuestionado cómo diferenciar entre un complejo estrecho y un complejo ancho. Si bien les mencioné que el diagnóstico y el tratamiento van muy de la mano y se hace de manera simultánea, desde que llegue el paciente hasta que establecemos una terapia inicial. Esto es importante porque al saber que es un complejo estrecho, lo encasillamos en una serie de taquicardias específicas, mientras que si es ancho, pues lo diferenciamos con otro tipo de taquicardias y con otro tipo de tratamientos. Por eso es algo que no debemos dejar pasar. Las taquiarritmias de complejo QRS estrecho
tienen un complejo menor a 120 milisegundos de duración, mientras que las taquiarritmias de complejo QRS ancho tienen mayor o igual a 120 milisegundos de duración. Es algo que nos debe de quedar muy claro, que no podemos olvidar al momento de diferenciar este tipo de taquiarritmias, porque la presentación de las mismas es diferente, así como el tratamiento que se les debe dar. Una vez que hemos identificado que estamos ante la presencia de una taquiarritmia de complejo estrecho, después de haber seguido todos los pasos anteriores, debemos de clasificarla según el ritmo ventricular que tenga el paciente, ya sea regular o irregular. ¿Por qué es esto? Porque el tratamiento de las taquiarritmias de complejo estrecho requiere de la clasificación en dos grupos: aquellas que tienen un ritmo ventricular regular y aquellas que tienen un ritmo ventricular irregular. Dentro de las que tienen un ritmo ventricular regular, encontramos un sinfín de tipos de taquicardias, taquiarritmias de complejo estrecho, siendo las principales cuatro: la taquicardia sinusal, la taquicardia reentrante ganglionar sinoauricular, la taquicardia reentrante ganglionar atrioventricular y la taquicardia auricular. Mientras que dentro de las taquiarritmias de complejo estrecho, pero con ritmo irregular, encontramos la fibrilación auricular, el aleteo auricular con conducción variable, la taquicardia auricular focal con conducción variable y la taquicardia auricular multifocal. ¿Y por qué voy a todo esto? Todas tienen en común una cosa, que son taquiarritmias de complejo estrecho. Es decir, todas tienen la capacidad de, por diversos motivos, por diversos mecanismos, ocasionar un QRS estrecho. Sin embargo, son tratadas de diferente forma, según la individualidad del paciente, como veremos a continuación. Según el tipo de arritmia que presente el paciente, será el tratamiento que recibirá o que nosotros tomaremos la decisión de dar. La prescripción de un tratamiento es seleccionada según la morfología, la forma y la frecuencia, que son evaluadas en el electrocardiograma, por lo que es de suma importancia que al momento de que el paciente llegue se le realice una toma de electrocardiograma. A partir de las siguientes diapositivas encontraremos 3 algoritmos que nos permitirán realizar la evaluación del paciente y con ello pueden llevarnos un poquito más hacia el tratamiento o el seguimiento que les daremos después de la atención inicial. En el primer algoritmo podemos observar la evaluación de un paciente con taquiarritmia de complejo QRS estrecho, pero el paciente tiene un estado hemodinámico inestable. Es decir, veamos en el primer recuadro. Llega un paciente a consulta con una evaluación inicial y nos presenta serios signos y síntomas de una taquicardia verdadera, como lo son hipotensión, disminución de la respiración, dolor en el pecho, shock e incluso disminución del nivel de conciencia. Si el paciente presenta alguno de estos síntomas antes mencionados, estamos ante la presencia de un paciente hemodinámicamente inestable. Si tomáramos en cuenta lo que anteriormente veíamos en las diapositivas, el tratamiento sería dirigido a si tiene un ritmo sinusal o si no tiene un ritmo sinusal. Si no tiene un ritmo sinusal, realizaríamos cardioversión, masajes vagales o incluso terapia farmacológica. Pero si tiene un ritmo sinusal, hay que tratar la causa. Hay que tratar lo que lo produce. Sigamos con el algoritmo. Nos dice que hay que determinar si el ritmo es sinusal, como nosotros lo hicimos. Si no es sinusal, nos recomienda cardioversión. Pero si es sinusal el ritmo,
nos recomienda tratar la causa y nos dice que si existe una isquemia cardíaca significativa, los beta bloqueadores son los más apropiados o son la forma más apropiada de tratarlo. Entonces, si el paciente está inestable, no hay que olvidar que evaluamos su ritmo. ¿Es sinusal o no es sinusal? Si no es sinusal, es urgente cambiar ese ritmo a sinusal, utilizando cualquiera de las 3 medidas. O si es sinusal, hay que buscar la causa, hay que preguntar, hay que revisar los antecedentes del paciente y saber si tiene una enfermedad asociada, si ha tenido infartos, si tiene una miocardiopatía o si tiene alguna valvulopatía que nos lleve a saber qué es lo que está causando esa taquiarritmia. En el segundo algoritmo es para la revisión del electrocardiograma y el diagnóstico diferencial de las taquiarritmias. Dijimos que es muy importante que ante la presencia de taquicardia, que son los síntomas que el paciente presenta, debemos realizar un electrocardiograma que nos diferencie entre si el complejo QRS es corto o es ancho, si es estrecho o si es ancho. Entonces aquí nos dice, tenemos el electrocardiograma del paciente que llegó a nuestra área de urgencias y nos dice, el complejo QRS, ¿cómo se encuentra? Si se encuentra dentro de los que son estrechos, menor a 120 milisegundos, entonces la continuación es saber cuál es el ritmo que presenta. ¿Es regular o es irregular? Si es regular, vamos a clasificarlo en estas arritmias. Si es irregular, pues en las del segundo cuadro. Como habíamos mencionado, y clasificarlas en el tipo de ritmo ventricular que presentan es para darles el mejor tratamiento, considerando que son diferentes diagnósticos entre una y otra. Por ejemplo, si nuestra situación fuera regular y tuviéramos una taquicardia sinusal, pues entonces hay que tratar la causa, porque el ritmo es regular. Tratamos la causa que esté provocando esa taquicardia sinusal. Sin en cambio, si es irregular, entonces hay que ver si el paciente tiene un estado hemodinámico estable. Si no está estable, cardioversión, masaje vagal o incluso terapia farmacológica, adenosina intravenosa de primera línea. Pero, si por ejemplo hablamos de una fibrilación auricular, también hay que agregar que pues esta requiere de una terapia antitrombótica por las consecuencias que podría llegar a afectar. Entonces es como el clasificarlas nos da la pauta para tratarlas. Pero lo principal es saber el estado hemodinámico del paciente como primera intención. Si continuamos con el algoritmo y el paciente en realidad lo que tiene es un complejo ancho, pues entonces hay que también checar si el ritmo es regular o es irregular. Esto nos dará la pauta, de igual manera, para elegir el mejor tratamiento. En el algoritmo 3, se hace la evaluación del paciente con un complejo estrecho corto, pero en este caso, el paciente tiene un estado hemodinámico estable. Entonces decimos, si el paciente está estable, pues no es como tratamiento de urgencia, más bien es como buscar algo más detallado. Sigamos el algoritmo. En el primer cuadro nos dice que se hace una evaluación inicial, como en cualquier otro paciente que llega con nosotros porque se siente mal, porque tiene signos y síntomas. Sin embargo, el paciente no tiene signos y síntomas severos. Presenta taquicardia, presenta palpitaciones, incluso puede haber
mareos o aturdimiento o de aforesis, ¿por qué no? Entonces estamos ante la presencia de un paciente estable. El paciente estable no requiere que mejoremos su estabilidad porque ya la tiene. Entonces hay que revisar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Hay que hacerlo y hay que revisarlo para saber qué es lo que está presentando el paciente. Si el paciente llega y le hacemos el electrocardiograma y vemos qué es lo que lo produce, pues podemos tratar muchísimo más rápido la causa. Después de que tenemos en nuestras manos el electrocardiograma que tomamos, entonces nos preguntamos, ¿el ritmo es regular o es irregular? Ya sabemos que es una taquicardia de complejo estrecho. Ya nos preguntamos eso en la diapositiva anterior, en la evaluación inicial. Ahora hay que saber si el ritmo es regular o irregular. Si el ritmo es irregular, hay que ir a ver cómo se encuentra la morfología de las ondas P. Lo que yo mencionaba en el diagnóstico. Hay que evaluarlo a través de la frecuencia, la morfología y todo lo que presenta el electrocardiograma. Si las ondas P se encuentran ausentes, nos puede hablar de una fibrilación atrial. Mientras que si las ondas están presentes pero en forma de flutter, pues es un flutter atrial. Pero en cambio, si existe una morfología múltiple, pues entonces estamos hablando de una taquicardia atrial múltiple. Por el otro lado, si la arritmia es regular, de igual forma se van a detectar las ondas P. ¿Se detectan las ondas P? ¿Cuál es su morfología? Si las ondas P no se detectan, pues entonces vamos a pensar en dar adenosina o algún masaje vagal, incluso masaje del seno carotídeo. Si esto mejora el ritmo a ritmo sinusal, entonces estamos ante la presencia de taquicardias específicas, como lo pueden ser la taquicardia reentrante ganglionar sinoauricular o la reentrante ganglionar atrioventricular. O sea, y eso nos daría la pauta para tratarlo. Pero si las ondas P son detectables, pues hay que buscar otras características, como por ejemplo la frecuencia atrial, la morfología de las ondas P, la relación que hay entre la frecuencia ventricular y la atrial, e incluso la posición de las ondas P en el ciclo cardíaco, dónde se encuentran. Todas esas características nos darán la pauta para clasificar la arritmia correcta y sobre todo dar el tratamiento específico al paciente. El diagnóstico, principalmente síntomas y a través del electrocardiograma. El electrocardiograma es como la base para saber qué tipo de arritmia está presentando el paciente y con ello ayudarnos a elegir el mejor tratamiento. Muchas gracias a todos por tu atención. Espero que haya sido de su agrado. En la siguiente diapositiva se presenta la bibliografía utilizada para esta presentación.